Ok, vamos a comenzar acá en la Iglesia de Cristo de la Nueva Jerusalén. La prédica de hoy vamos a hacer una oración. Santísimo Dios, Santísimo Padre, te damos gracias, Señor, por este día. Señor, te pedimos perdón por nuestros pecados, Santo Dios. Te pedimos que nos dé sabiduría y entendimiento a cada uno de nosotros, Señor. Sabemos que cada uno, Señor, tenemos entendimiento, tenemos capacidad de todo. Pero si tú nos das, Santo Dios, es bueno, Santo Padre. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor. Todo te lo pedimos, te lo imploramos, poderoso Rey. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre. Amén. Bueno, mi hermano, hoy estamos acá en la Iglesia de Cristo de la Nueva Jerusalén. El tema de hoy se llama proveerá. Porque realmente Dios siempre nos provee lo que nosotros necesitamos. Cada persona necesita el alimento, el trabajo, salud. Todo eso necesitamos. Imagina que tiene la espalda contra la pared. Ha llegado al final tu cuerda. Cada perspectiva para el futuro es oscura y sombría. Tal vez no te resulte tan difícil imaginarte. Es entonces cuando solo hay una cosa que podría cambiar la situación, un milagro de Dios. Dice en interrogación, ¿proveerá Dios? Sabemos que Dios provee. Entonces, si nosotros tenemos la fe que Dios va a proveer, Él va a proveer a cada uno de nosotros lo necesario, porque realmente cada persona tiene necesidad. Y sabemos que Dios sabe lo que nosotros tenemos en nuestras mentes. Nuestros problemas, dice el Señor, que ya lo sabe antes que se lo pidamos. Todo lo que le pedimos a Dios, Dios ya lo conoce. Pero a Él le gusta que nosotros se lo pidamos, que nosotros nos humillemos ante Él. Porque eso quiere que nosotros hagamos. Porque Él quiere que su pueblo se humille, se arrodille ante Él. Porque sabemos que es el único Dios poderoso que tenemos en los cielos. Creador de este universo. Creador de todo lo que hay. Cuando tengas esa necesidad en tu vida, que es más allá lo que podrías resolver, Dios intervendrá, proveerá Dios para tu necesidad. Claro que sí. Dios provee todo lo que nosotros queramos, todo lo que nosotros le pidamos a Dios. Dios siempre va a proveer, porque Dios nos ama. Dios nos ha creado a cada uno de nosotros a su imagen y semejanza. Dice la palabra de Dios. Vamos a ver una historia que realmente para mí es impactante, porque la historia de Abraham con su hijo Isaac es bien dura, pero realmente está en la Biblia y tenemos que aprender lo que Dios nos enseña a través de su palabra. La historia de Abraham, instruido por sacrificar a su hijo, revela la obediencia y la fe de Abraham. Dios es soberano y tiene el control de nuestras vidas. Él es capaz de proveer para que Abraham, y también es capaz para proveer para nosotros. Dice la palabra de Dios. La historia es tan impactante para nosotros porque Dios se trata de subrayar la santidad de la humanidad. Fue uno de sus puntos principales. A Noé, después del diluvio, Dios enfatizó la santidad, la obediencia de la vida humana. De ninguna manera Dios toma a la ligera la vida humana que fue destruida. El hombre está hecho a la imagen de Dios, dice la palabra de Dios. Porque realmente pueden buscar en Génesis 9:6. Ahí nos dice la palabra de Dios, Génesis 9:6. Si alguien quita la vida humana,
la vida de esa persona también será quitada por manos humanas, pues Dios hizo a los seres humanos a su propia imagen, dice. A su propia imagen nosotros representamos a ese Dios que está en los cielos. Sabemos que ese Dios que está es poderoso, tiene gran misericordia para nosotros, tiene gran amor para nosotros, nos da fortaleza cuando estamos caídos, nos da ese ánimo para que nosotros podamos hacer la voluntad de Dios, no la de nosotros, porque a veces nosotros somos egoístas, queremos hacer que las cosas sucedan cuando nosotros queramos, y no es así, es cuando es la voluntad de Dios. Porque sin la voluntad de Dios nada se puede crear en este mundo. Y todo lo que se ha creado es a través de la voluntad de Dios. De ese Dios que tenemos en los cielos. A través de nuestro Señor Jesucristo. Que somos salvos por la gracia. Porque Él dio su vida por nosotros. ¿Quién da la vida por un hermano? Nadie. Solamente Jesucristo, dice la palabra de Dios. Solamente Él, por amor a nosotros y obediencia a ese Padre que tenemos, que es nuestro Señor que está en los cielos. Ahí en Proverbios 3, 9 al 10, Proverbios 3, 9 al 10, dice la palabra de Dios: honra al Señor con tu riqueza y con lo mejor de todo lo que produce. Entonces Él llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán del buen vino, dice el Señor. Entonces, si nosotros le pedimos a Dios, Dios nos va a dar riqueza, pero riqueza de su palabra. Nos va a dar todo lo que necesitemos según la voluntad de Él, dice la palabra de Dios. En Romanos 8:31 pueden buscar, hermano. Romanos 8:31 dice la palabra de Dios. ¿Qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como esta? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? ¿Quién? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la palabra de Dios. Nadie nos puede tocar, nadie nos puede quitar la vida, porque tenemos a ese Dios que está con nosotros. Sabemos que ese Dios realmente lo puede todo. ¿Qué no puede hacer el Dios que está en los cielos? Todo lo puede hacer. ¿Qué no puede hacer el hombre? Nada. Porque el hombre tiene sus límites. Pero el Dios que está en los cielos sí lo puede hacer. Entonces vamos a ver la historia, hermano, que le estaba diciendo. La historia de Abraham. Pueden buscar en Génesis 22, capítulo 22, versículo del 6 al 14. Del 6 al 14. Es una historia, hermano, como le decía, impactante. Porque ¿quién padre va a entregar a un hijo y matarlo? Nadie. Nadie lo va a hacer. Y nadie quiere que se lo maten a su hijo. Pero Abraham, con esa obediencia, él iba a sacrificar a su hijo único por obediencia a Dios. Porque si Dios te dice, hazme esto, tú tienes que hacerlo. Porque si tú no lo haces, realmente estás cayendo en rebeldía. Y lo que te viene es sin número de cosas que están en la Biblia. Entonces vamos a comenzar, mi hermano, del 6 al 14, en el capítulo 22. Entonces Abraham puso la leña para la ofrenda sobre los hombros de Isaac, mientras que él llevó el fuego y el cuchillo mientras caminaban juntos. Isaac se dio vuelta y le dijo: Abraham, Padre. Sí, hijo mío, contestó Abraham. Tenemos el fuego y leña, dijo el muchacho.
Pero ¿dónde está el cordero? Le está preguntando Isaac. Yo no miro ni un cordero, dice la palabra de Dios. Entonces él dice, ¿cómo vamos a hacer un sacrificio sin cordero? ¿Cómo lo vamos a hacer? Para la ofrenda quemada, Dios proveerá, le dice a Abraham. Y sabiendo, hermano, que realmente le iba a sacrificar a su hijo. Pero la fe que tiene Abraham, le dice con tanta autoridad, le dice, Dios proveerá, dice la palabra de Dios. Un cordero para la ofrenda quemada, hijo mío, contestó Abraham. Así que ambos siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar indicado por Dios, Abraham construyó un altar y colocó la leña encima. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Podemos ver qué impactante, que hasta las lágrimas se me salen. Coger a un hijo tuyo y saber que lo vas a sacrificar. Saber que esa es la orden que Dios te da. Y Abraham tomó el cuchillo para matar a su hijo en sacrificio, dice la palabra de Dios. Entonces esto nos tiene que dar reflexión a nosotros. ¿Cómo los profetas de antes obedecían la palabra de Dios? Y así nosotros tenemos que obedecer la palabra de Dios. Que si Dios te pide, se te revela y te dice, tienes que sacrificar a tu hijo, tienes que hacerlo. Porque esa es la obediencia que quiere Dios. En ese momento, el ángel del Señor lo llamó desde el cielo. Abraham, Abraham, le dice el ángel del cielo. Sí, respondió Abraham, aquí estoy. No ponga tus manos sobre el muchacho, le dice. Entonces aquí le está dando una orden el ángel de Dios. Y yo siempre he dicho, hermano, que el ángel de Dios es Jesucristo. Porque el único que tiene autoridad en los cielos, después de Dios, es nuestro Señor Jesucristo. Dijo el ángel, no le hagas daño, porque ahora sé que verdad temes a Dios. No me has negado ni siquiera tu hijo, tu único hijo. Entonces Abraham levantó los ojos y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos en un matorral. Así que tomó el carnero y lo sacrificó como ofrenda quemada en el lugar de su hijo. Entonces esto es una reflexión para que nosotros aprendamos que tenemos que obedecer a Dios. Y sabemos que en momentos difíciles que estemos pasando, Dios nos da la respuesta. Dios jamás nos va a abandonar. Porque si no abandonó a Abraham, a nosotros tampoco. Porque somos imagen y semejanza de Dios. Somos hijos de Dios. Entonces dice la palabra de Dios, Abraham llamó a aquel lugar Yahvé Jireh. Yahvé Jireh, que significa el Señor proveerá. Que no se le olvide esta palabra. Yahvé Jireh, que significa el Señor proveerá. Hasta el día de hoy la gente todavía usa ese nombre como proverbio. En el monte del Señor será provisto. Luego el ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo. Y el Señor dice,
ya que me has obedecido y no me has negado ni siquiera tu Hijo único. Oiga lo que le dice Dios poderoso. Juro, dice el Dios que está en los cielos, juro por mi nombre que ciertamente te bendeciré, multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable, como las estrellas del cielo y la arena a la orilla del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos, y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Todo eso porque me has obedecido. Mire qué lindo es cuando te dice el Señor, todo se debe a la obediencia que tú me has dado, que tú has hecho por mí. Si tú me obedeces, yo te voy a dar mucho. Pero está en lo que tenemos que hacer. Obedecer al Señor. En todo. En todo tenemos que obedecer a nuestro Padre. Porque sin Él no somos nada en este mundo. Filipenses 4:19. Filipenses 4:19. Dice la palabra de Dios. Y este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten de la gloriosa riqueza que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Toda la gloria sea a Dios nuestro Padre, por siempre y para siempre. Amén. Eso dice la palabra de Dios, que Dios nos va a suplir de todas nuestras necesidades, de todo lo que le pidamos. Vamos a ser ricos, dice el Señor. En Nehemías 9:21, Nehemías 9:21, dice la palabra de Dios. Durante 40 años le está recordando ahí a los israelitas cómo ellos pasaron 40 años en el desierto cuando los sacó de Egipto. Dice la palabra de Dios, durante 40 años lo sustentaste en el desierto y nada le faltó. No se le desgastó la ropa, no se le hincharon los pies. Luego ayudaste a nuestros antepasados a conquistar el reino y naciones, y colocaste a tu pueblo en todos los rincones de la tierra, y se apoderaron de la tierra del rey Sehón, de Esbeón, y de la tierra del rey Og de Basán. Hiciste que su descendiente fueran tan numerosos como las estrellas del cielo, y lo llevaste a la tierra que habías prometido a sus antepasados. Entonces sabemos que Dios lo que promete cumple. Dios le prometió a su antepasado pasarlo a la tierra prometida, y Dios lo llevó, porque Dios es de pacto, Dios es de palabra, Dios es amor. En 2 Corintios 12:10, 2 Corintios 12:10 dice su palabra: es por esto que me deleito en mis debilidades y los insultos y privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, pues cuando soy débil, entonces soy más fuerte, dice. Porque dice que el Señor se perfecciona en las personas débiles. Entonces la debilidad hace que la persona sea más fuerte. Eso dice la palabra de Dios. Si nosotros nos encontramos débiles en cualquier momento, sabemos que Dios nos va a dar fortaleza. Sabemos que Dios nos va a levantar de donde estemos caídos y nos va a hacer hijos suyos.
y nos va a hacer realmente pueblo grande, pueblo que realmente nos arrepentamos de todos nuestros pecados. Eso quiere nuestro Dios. Gracias, mi hermano. Espero que esta prédica le haya servido, porque es, como le digo, impactante que nosotros como humanos, como padre, como madre, que nos diga Dios que tenemos que sacrificar a nuestro único hijo. Es duro. A veces no queremos sacrificar ni a un perrito, ni a un chocollito, ahora más que un hijo. Pero tenemos que obedecer a Dios. A veces nosotros nos podemos pensar y decimos, ¿acaso Dios no tiene corazón? No, los que no tenemos corazón somos nosotros. Porque Él lo sabe. Él escudriña nuestros corazones, escudriña nuestra mente y prueba nuestros corazones. Es el único que podemos confiar. En ningún ser humano podemos confiar, hermano. Solamente en Dios que está en los cielos. Gracias, vamos a hacer una oración. Santísimo Dios, Santísimo Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos vas a proveer de lo necesario, Señor. Este hogar lo vas a proveer de todo lo que ellos necesiten, de todo lo que te pidan, Señor. Tú, dice tu palabra que tú vas a proveer a cada uno de ellos, Señor. A cada uno de nosotros. Solamente tenemos que pedírtelo a ti. En oración, arrodillarnos. Solamente a ti nos podemos arrodillar. Porque tú escuchas, tú hablas, tú caminas. Mientras los ídolos no hacen nada de eso, Señor. Sabemos que tú eres Dios de poder, Dios de amor, Dios de misericordia, pero eres fuego consumidor, dice la palabra tuya. Te damos gracias, Señor, gracias. Bendice este hogar, bendice a todos los que estamos acá, bendice a mi esposa, Señor, bendice a Jimmy, a Melvin, a los niños, a nuestra invitada, Señor. Y bendice a mi familia, Señor, que está atravesando una situación difícil. Y dame fuerza, Señor. Porque solamente tú me puedes proveer de esa fuerza. Gracias, Dios. Te pido por los ancianos, por los niños que tienen cáncer. Por este mundo, Señor, que se arrepientan de todos sus pecados. Y que te pidan a ti, Señor, que tú lo vas a perdonar. Tú vas a sanar nuestra tierra, Señor. Gracias. Gracias. Todo te lo pedimos, te lo suplicamos, Santo Dios. En el nombre sagrado de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, Padre. Amén. Gracias, mi hermano. Que Dios me lo bendiga. Siempre lo invito a la Iglesia de Cristo, la Nueva Jerusalén, para que escuchen el Evangelio de Cristo. Escuchen la palabra de Dios. Porque esta es la verdadera palabra de Dios. Gracias. Que Dios me lo bendiga. Gracias.